Imagínalo. Una pared de agua se estrella contra la orilla. Es tan alta como un edificio de 10 pisos y tiene una cima espumosa. Esa es la imagen mental que todos tenemos de los tsunamis. ¿Pero es correcta? Y si lo es, ¿por qué los surfistas más temerarios no intentan montarlas? Después de todo, se trata de olas gigantes rogando ser dominadas. ¿Acaso les temen a las alturas? ¿A la velocidad? ¿Eligen vivir? ¿No quieren estrellarse contra un edificio cuando esas cosas lleguen a la orilla e inunden las calles? Pero se supone que aman los riesgos. ¿Y no sería genial que tú, con las mejillas sacudiéndose contra el piso, lograras montar ese tsunami y entrar a tu departamento en un 10º piso? No olvides dejar la ventana abierta cuando salgas a la playa. Pero ya en serio, ¿de dónde sacaría alguien la idea de surfear un tsunami? Ya sé de dónde, de las películas. De todas esas cintas que retratan a los tsunamis como olas monstruosas. Es como si recortaran una ola de una típica película de surfistas, la pegaran en otra escena y la agrandaran. No olvides el filtro gris y azul. Listo, nuestra cinta de tsunamis y desastres naturales está lista. Los cineastas se ocuparán de omitir los detalles. En realidad, la diferencia entre los tsunamis y las olas que se pueden surfear es tan ridículamente grande como la ola de esa película que está a punto de devorar un rascacielos. Es posible surfear una ola enorme, siempre que sea del tipo típico, y esas olas surfeables hasta pueden llegar a ser más grandes que los tsunamis. Algunos surfistas las montan todos los años, pero hablaremos de eso en un momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tipo correcto de ola y un tsunami? En el surf, cada ola tiene una cara o pared. Se trata del punto perfecto que el surfista busca para montar la ola. Es como bajar por una colina en snowboard, solo que no estás unido a la tabla y siempre hay una avalancha detrás de ti. También podría haber tiburones debajo de tus pies, esperando a limpiar lo que quede de ti cuando te caigas. Lo siento. Eso fue un poco aterrador. Surfear es divertido, pero los miraré desde la orilla. Gracias. Los tsunamis no se parecen en nada a eso. Imagínalos más bien como una marea gigante que aparece en cuestión de minutos. Sí, es probable que el agua se eleve entre 10 y 20 metros más de lo normal, pero no lo hará en la forma de una ola, con sus necesarias paredes. Más bien se parecerá a una colina de agua que avanza. Piénsalo como lava gigante viajando hacia la orilla, solo que más rápido. No, más rápido. Espera, ese es aún más aterrador que los tiburones. Mejor olvídalo. Para que una ola normal y surfeable aparezca, solo necesitas que el viento sople. Sin embargo, los tsunamis son el producto de fenómenos bastante inusuales, como terremotos y erupciones volcánicas subacuáticas. Esos fenómenos liberan una fuerza que luego produce el tsunami, y no siempre son más grandes que las olas normales, pero sí son mucho más poderosos. Por eso, cada vez que aparecen suelen provocar desastres. Cuando un terremoto submarino tiene lugar, genera cantidades increíbles de energía que literalmente golpea el agua. Esa energía tiene que ir a algún lugar, y ese lugar es la orilla, en la forma de un tsunami. Es más, la próxima vez que estés lavando los platos en casa y quieras divertirte un poco, puedes crear tu propio mini tsunami. Simplemente sumerge toda tu mano y muévela hacia arriba y abajo. Por más que la muevas poco, verás que se forman ondas en la superficie. Esto es lo que sucede en el océano tras un terremoto, pero a una escala mucho más grande. Los tsunamis ganan velocidades increíbles a partir de los movimientos del fondo oceánico y pueden alcanzar los 320 kilómetros por hora. O sea que esas cosas impactan contra la orilla tan rápido como una flecha en el aire. Bueno, por eso hablaba de mejillas sacudiéndose contra el viento, mientras montas esa desafiante ola. Hablando en serio, para cuando llegan a la costa están lejos de esa velocidad. Pierden mucha energía al encontrarse con el ascenso del fondo oceánico cerca de la orilla y con cualquier obstáculo en su camino. Para cuando surfees hacia el interior de tu departamento, estarás viajando a menos de 50 kilómetros por hora. Tal vez desacelere, pero la ola crece a medida que se acerca a la orilla. Los megatsunamis son esos monstruos de 30 metros que te llevan a tu departamento en un 10º piso. La altura promedio de un tsunami normal es de solo 3 a 10 metros. Sí, solo. Compara eso con una ola normal de surf. Suelen tener 2 metros de altura y solo alcanzan unos 20 kilómetros por hora. Por esa razón, los tsunamis tienen la velocidad y el tamaño suficientes como para provocar grandes daños.
Pero las olas aptas para surf no son pan comido. También pueden ser muy peligrosas. Al igual que los tsunamis, las olas que genera el viento se elevan cuando golpean un obstáculo submarino cerca de la orilla. Ese obstáculo, que puede ser algo como una cadena submarina de montañas o un arrecife de coral, es la fuente principal de peligro para los surfistas. Si no tienen cuidado, serán arrastrados a lo profundo, donde se encuentran los arrecifes. Además, golpear el agua no se siente precisamente como una palmadita en la espalda después de un buen trabajo. Muy bien, ya entendí, no se puede surfear un tsunami. Pero estamos en el territorio de lo hipotético, donde las reglas no aplican y mi imaginación corre libremente. Vamos a divertirnos un poco y aceptar ese desafío. Primero lo primero, como el tsunami no es una ola normal, necesitamos hallar una manera de convertirlo en un fenómeno apto para surfear. Ya sabes, necesitamos que de alguna forma tenga una pared. Algo que podría ayudarnos es un obstáculo artificial bajo el agua, especialmente diseñado para reducir la energía monstruosa del tsunami. Lo siento, perderemos parte de esa velocidad épica, pero necesitamos que se eleve. El obstáculo debe ser una estructura enorme, pero lo suficientemente profunda como para que nuestro surfista no se golpee la cabeza ni se resbale. Muy bien, tenemos que tomar otras medidas de seguridad, como un equipo resistente. Los típicos trajes de surf están hechos de neopreno, un material flexible que te protege del frío y te ayuda a mantenerte a flote. ¡Pero qué suerte tienes! Acaba de aparecer una nueva tecnología, un traje capaz de resistir la mordida de un tiburón. En cierto sentido es como los chalecos de Kevlar. Todas las pruebas han demostrado que no puede ser perforado con objetos afilados y evita que los huesos se rompan. Lamentablemente los moretones de los impactos son inevitables. Después de todo, vamos a surfear sobre un tsunami. Por último, la tabla. Si montar una ola normal es todo un desafío para tu sentido del equilibrio, estar de pie sobre la tabla mientras montas un tsunami podría resultar imposible. Recuerda que todo esto es hipotético. Agreguemos unos estabilizadores a esta chica mala. Muy bien, ya estás listo. Estás listo, ¿cierto? No te acobardes ahora. Vamos, otras personas ya han hecho esto. Lo hacen todo el tiempo en Nazaré, Portugal. Bueno, no es que surfeen sobre tsunamis, claro, pero los profesionales de las olas grandes viajan ahí todos los años para desafiar las famosas olas de Nazaré. Y este tsunami de 10 metros que estás a punto de montar es un cachorrito comparado con la ola más grande sobre la que se haya surfeado. Medía 22,4 metros, lo que supera a 2 postes de teléfono. El surfista brasileño profesional Rodrigo Coxa estableció esta marca en 2017. Maya Gabeira es la responsable del récord femenino, tras haber conquistado una ola de 20,7 metros en 2018. Y no creo que sea lo último que escuchemos al respecto. En ocasiones las olas de Nazaré pueden alcanzar los 30 metros. La razón por la que las olas son tan grandes ahí se encuentra bajo la superficie del océano. Este lugar tiene uno de los cañones submarinos más grandes de Europa. Presenta una longitud de 230 kilómetros y una brecha de 5 kilómetros de profundidad en el fondo del mar, que expulsa cantidades increíbles de energía sísmica y produce olas enormes que alcanzan la orilla. Ese cañón triplica la altura de las olas de ahí. Pero en esa región también hay unas fuertes corrientes oceánicas y olas de viento muy poderosas. Es una tormenta perfecta para los surfistas que aman los verdaderos desafíos. ¡Boom! Esta palabra no es suficiente para ilustrar la explosión, la más poderosa que jamás hayas visto. Y lo más importante, lo que acaba de explotar es un lago. Todo lo que querías era encender algunos fuegos artificiales en este pintoresco lugar, pero debes haberte perdido por completo la señal de advertencia. Peligro, estrictamente prohibido hacer fuego en el camino. Y ahora, una pared de agua humeante está acercándose rápidamente a ti. Pero primero, retrocedamos hasta el comienzo de todo. Estás en Alberta, Canadá, y acabas de llegar al lago Abraham para la mejor caminata de tu vida. Este está helado y la vista es impresionante. Esas burbujas bajo el hielo parecen cientos de medusas congeladas. En realidad, están hechas de metano, un gas tóxico y altamente inflamable producido por bacterias que viven en el fondo del lago. Es por eso por lo que el letrero está allí. Si enciendes una cerilla cerca de este hielo, podrías incendiarlo todo. Por suerte, lo notaste de camino hacia aquí y guardaste los fuegos artificiales que querías encender.
En otro lugar, en otro momento, en otro lago. Este no está helado. De hecho, probablemente no haya visto un invierno desde la última edad de hielo. Ahora estamos en Camerún y el lugar se llama Lago Nyos. Parece tranquilo, pero no te equivoques. Sus aguas de color marrón anaranjado esconden un secreto mortal. El lago descansa sobre un área altamente volátil y las fisuras en su fondo dejan escapar cantidades masivas de dióxido de carbono. Cuando el suelo se desplaza, este gas se derrama fuera del lago y fluye a kilómetros a su alrededor. Las concentraciones son tan altas que una inhalación te haría desmayarte y no tendrías ninguna posibilidad de despertar. Imagínate. Pero lo más siniestro es que el CO2 no tiene olor ni color, por lo que ni siquiera lo verías venir. Las autoridades locales han establecido un sistema de tuberías que drenan el gas del lago, lo que lo hace relativamente seguro para las personas y los animales de los alrededores. Y otro lago tóxico, Kivu, en la frontera del Congo y Ruanda, incluso se hizo para proporcionar energía a millones de personas gracias a sus gases. Mientras estamos en África, la depresión de Afar, en Etiopía, también merece una visita escalofriante. Apodado el lugar más caluroso de la Tierra, sí que hace honor a su nombre, el barranco está salpicado de manantiales extremadamente calientes, estanques de ácidos tóxicos y volcanes activos. El paisaje es surrealista, por decirlo suavemente, y probablemente sea el único lugar habitado de la Tierra donde la vida no puede existir. Sí, es un oxímoron, lo sé, pero la gente de Afar vive aquí todo el año y recolecta sal alrededor de los manantiales para el comercio, mientras que los científicos no han podido encontrar ninguna evidencia de vida microbiana en ellos. Los humanos son conocidos por establecerse en lugares que la mayoría evitaría con mucho gusto. Por ejemplo, el Monte Tambora en Indonesia. Miles de personas vivieron en sus laderas y sus alrededores durante siglos, hasta un fatídico día de 1815. Tambora es un volcán, y ese año decidió hacer erupción, lo que provocó una explosión que arrasó con todo lo que había en la isla y que se escuchó a casi 1000 kilómetros de distancia. Arrojó tanta ceniza volcánica que cayó en láminas sobre las islas circundantes y provocó un año sin verano en todo el hemisferio norte. Fue la erupción más poderosa de los últimos 10.000 años y el monte Tambora se redujo hasta 1524 metros después de ella. Pero volvamos a nuestro tiempo. Hay una isla que no se te permitirá visitar, pero apuesto a que no querrías conocerla de todos modos. La isla de las serpientes en Brasil es el hogar de miles de serpientes, como su nombre lo indica. En el momento en que pisas su suelo, corres grave peligro de ser mordido por una víbora. Esta isla también es el único lugar donde puedes encontrarte con una serpiente cabeza de lanza dorada. Este lugar es tan peligroso que Brasil ha prohibido el ingreso a los turistas y a otros visitantes incondicionalmente. De acuerdo, tengo que irme. Ahora consigue tu ropa más abrigada y no te olvides de una mascarilla de piel. Iremos a Oymyakon, Rusia. Es una pequeña ciudad en el extremo norte, que a menudo se llama el lugar más frío del planeta donde todavía vive la gente. El único sitio con una temperatura media más baja es la Antártida. Y eso nos dice algo, ¿no? En el invierno, si te olvidas de ponerte un suéter, otro suéter y un abrigo de piel, te congelarás hasta los huesos en cuestión de segundos. Aquí, las temperaturas bajan a los escalofriantes menos 71 grados Celsius. La fruta fresca se convierte en trozos de hielo en minutos y se vuelve tan dura que podrías clavar clavos en la madera con una manzana. Antes de congelarte en el lugar, vayamos a un sitio el cual ningún barco te llevará: la costa de los esqueletos en Namibia. No, en serio, solo puedes conducir o volar hasta aquí, porque los barcos y los botes no se acercan a este lugar. Las aguas son traicioneras, los vendavales repentinos lanzan las naves y las rocas afiladas que se esconden bajo el agua están muy felices de chocar con sus cascos. La costa en sí se extiende por cientos de kilómetros y está dividida en partes del sur y del norte. Los visitantes en vehículos todoterreno pueden ingresar libremente a la parte sur, pero solo unas 800 personas al año pueden llegar a la parte norte, y únicamente con visitas guiadas. Se sabe que la gente se ha perdido en este desierto para siempre, y es un lugar desalentador para ir. Recibió su nombre por los numerosos cadáveres de animales que se encuentran allí. Aún así, cerca de 50.000 indígenas logran sobrevivir en este lugar, junto con animales adaptados: focas, lagartos, hienas e incluso elefantes. Ahora bien, es de esperar una máquina de destrucción viviente en cualquier lugar, menos en el corazón de Europa. Nápoles, una de las ciudades más famosas de Italia, está construida sobre un supervolcán activo. En 2018, los científicos notaron que este monstruo montañoso estaba acumulando magma en sus profundidades. Dicen que no es probable que entre en erupción en un futuro cercano.
Sin embargo, hay un volcán más pequeño, pero no menos peligroso a solo unos kilómetros de distancia. El infame Vesubio. Quizá lo recuerdes por la inmolación de la ciudad romana de Pompeya hace unos 2000 años. Quizá tú lo recuerdes, pero yo no estaba entonces. Este ha estado activo durante mucho tiempo, y tanto los ciudadanos como los huéspedes de Nápoles ponen sus vidas en juego cada día que pasan en la ciudad. Pero bueno, mientras estás allí, prueba la pizza. El noreste de Francia también es un lugar poco acogedor. Una cadena de áreas ha sido denominada Zone Rouge o Zona Roja y declarada no accesible desde la década de 1920. Si por alguna casualidad te encuentras en uno de estos lugares, solo verás plantas marchitas y tierra quemada, en contraste con los exuberantes paisajes del resto del país. El suelo y el aire están tan contaminados aquí que la gente tiene prohibido entrar por peligro de asfixia. Y en cualquier caso, nadie puede vivir en la zona roja por el momento. Hay una isla habitada en Japón que una vez estuvo cerrada al transporte aéreo durante 8 años. Miyakejima es básicamente un volcán en cuyas laderas vive la gente. Entra en erupción aproximadamente cada 20 años y la última fue en 2000. El volcán normalmente no derrama lava, sino que arroja enormes nubes de gases sulfúricos tóxicos. Oye, no te olvides de tu mascarilla. Hablando de eso, en el apogeo de su actividad, los habitantes de la isla debían llevar máscaras de gas en todo momento, e incluso años después de la erupción, las llevaban por si acaso. Me siento identificado. Y no muy lejos de donde acabamos de estar, en la región rusa de Kamchatka, hay un valle increíblemente hermoso en el que no querrás quedarte por mucho tiempo. Se llama siniestramente el Valle de la Muerte y se encuentra en la base de otro volcán activo. Cuando la montaña deja escapar sus vapores, spoiler, bastante a menudo, los gases tóxicos, los cuales son más pesados que el aire, bajan por sus laderas y se dirigen directamente al valle. Las criaturas más pequeñas no tienen posibilidades de sobrevivir respirando estas cosas, e incluso los animales más grandes y los humanos tendrán problemas para salir ilesos. Y otro destino de vacaciones mortal es el estrecho de Saltstraumen, en Noruega. Se ve sereno y hermoso, y casi puedes sentirlo invitándote a darte un chapuzón y bañarte en sus aguas. Sin embargo, no hagas eso. Cada 6 horas, el tranquilo estrecho se convierte en una masa rugiente salpicada de enormes y poderosos remolinos. Todo se debe a una corriente de marea entre 2 fiordos que conecta el estrecho. Aquí, en marea alta, el torrente de agua es demasiado masivo para el arroyo estrecho, lo que lo convierte en una trampa mortal para nadadores y barcos. En Bolivia, hay un camino de 72 kilómetros de largo, que solo los más valientes se atreven a recorrer. Camino a los Yungas corre a lo largo de la ladera de una cordillera y es una gran atracción para los ciclistas que anhelan la emoción. Se ha construido un nuevo pasaje que atraviesa las partes más altas y peligrosas de la ruta, pero la carretera original era muy estrecha, con un abismo sin barandillas de un lado y una fuerte pendiente del otro. Los frecuentes deslizamientos de tierra, la niebla y las lluvias hicieron que el ciclismo allí fuera extremadamente peligroso e impredecible, lo que por supuesto nunca detuvo a los buscadores de adrenalina de todo el mundo, quienes visitaban el lugar para dar un paseo en bicicleta como ningún otro. Y finalmente, si te gustan las aguas termales, es posible que también te guste una visita a Boiling Lake en Dominica, ¿o no? Ubicado en un parque nacional, es una cavidad llena de agua de los ríos cercanos que está hirviendo constantemente. Se mantiene caliente gracias a las fuentes extremadamente calientes de gas tóxico, y los humos sobre la superficie también son peligrosos. El lago atrae a los turistas, pero acercarse demasiado a él podría resultar realmente peligroso. Se sabe que explota, inundando el área circundante con nubes de gas. ¿Alguien se anota? ¿No? Ok. Es solo una pequeña grieta, no es gran cosa, ¿verdad? Es cierto, si no fuera una gran fractura en un muro de piedra de una presa gigantesca, evita que billones de litros de agua borren varias ciudades y pueblos de la faz de la Tierra. Lamentablemente, la grieta pasa desapercibida. Bajo la inmersa presión, comienza a crecer centímetro a centímetro, casi imperceptiblemente. Aún así, no es gran cosa, solo una señal de que el material está desgastándose, pero luego sucede lo inevitable. El terremoto ni siquiera es tan fuerte, 5 en la escala de Richter.
La mayoría de las personas profundamente dormidas en sus camas esa noche no notan que el suelo tiembla. Normalmente, la presa resistiría fácilmente este desastre natural, pero solo si fuera tan fuerte como solía ser. Y no lo es. El terremoto se convierte en la última gota. La presa comienza a romperse. Primero, varios chorros de agua corren por el muro de piedra. Las grietas siguen creciendo. Trozos de hormigón vuelan alto en el aire bajo la presión del agua que intenta escapar de sus confines. Finalmente, con un estruendo espantoso, el muro cede. Olas gigantes de agua brotan hacia la primera ciudad dormida en su camino. Son las primeras horas de la mañana. La gente no se da cuenta del muro de agua que se acerca, no tiene tiempo para evacuar o siquiera para prepararse para el desastre. Cuando el rugido espeluznante los saca de sus sueños, solo pueden entrar en pánico. Hombres y mujeres agarran a sus hijos y buscan frenéticamente terrenos elevados. Las calles se inundan instantáneamente. El agua está llena de libros de bibliotecas locales, panecillos de Subway, juguetes de peluche, ropa, muebles de jardín. Una enorme pared de agua como un río avanza más, sumergiendo todo. No deja casi nada a su paso. No quedan árboles, ni edificios, ni parques, ni áreas de juego. Solo queda un poco de césped. Una ola similar a un tsunami arrasa con millones de hectáreas de tierras agrícolas. Y como es el momento justo antes de la cosecha de otoño, millones de personas pasan días e incluso semanas con muy poca comida. La posibilidad de una hambruna se vuelve inquietantemente real. La presa también es la principal central hidroeléctrica de la región. Su falla conduce a cortes masivos de energía. Las personas a kilómetros de distancia del área afectada por el desastre no tienen electricidad. Significa que no hay agua dulce, problemas con la comida, redes celulares defectuosas, etc. El agua de la presa rota inunda decenas de pueblos y ciudades en 24 horas. En el camino, barre puentes y carreteras y destruye oleoductos. Un área tan grande como todo el estado de Nueva Jersey se cubre con agua de al menos 0,3 metros de profundidad. La mayoría de los lugares, sin embargo, están a al menos 5 metros bajo el agua. Las plantas de tratamiento en todas las ciudades afectadas están inundadas, lo que suma aguas residuales a los arroyos que fluyen. Esto, junto con las sustancias de varias plantas químicas dañadas, convierte el agua en una mezcla de sustancias tóxicas. Días después, todo sigue embarrado. No hay agua dulce. Las personas empiezan a enfermarse. Es casi imposible evacuarlas de las áreas afectadas. El barro impide que los rescatistas utilicen vehículos con ruedas. Los barcos también son inútiles porque la mayor parte del agua ya está drenada. Los pueblos y ciudades de baja altitud con millones de habitantes quedan desiertos. Bueno, eso no fue muy divertido. Si crees que este escenario catastrófico solo puede ocurrir en una película de desastres naturales, tengo malas noticias para ti. Entre las 57.000 grandes represas del mundo, hay docenas que pueden fallar en cualquier momento, con muy poca o ninguna advertencia. En junio de 2020, las intensas lluvias torrenciales de una semana de duración en China provocaron las peores inundaciones de los últimos años. El río Yangtze estaba muy por encima del nivel de la inundación y la presa de las Tres Gargantas, una de las más grandes del mundo, tuvo dificultades para controlar la tensión. La presión del edificio empezó a deformarlo. Los expertos incluso temían que la enorme construcción se derrumbara. Se soltó algo de agua para liberar la presión. La situación no era una broma. Si la presa de las Tres Gargantas falla, más de 400 millones de personas río abajo estarán en peligro. Desafortunadamente, esta posibilidad es alarmantemente real. Si las presas más pequeñas y antiguas fallan río arriba, la principal no podrá soportar la presión. La cuarta presa más grande de Oriente Medio, la presa de Mosul, de más de 3 kilómetros de largo, fue construida en un terreno inestable. Es por eso que por la construcción masiva comenzó a moverse. Este movimiento fue increíblemente lento, pero para una presa de tal tamaño podría significar un desastre inminente. Si un mero 26% de la presa falla, causaría una inundación de proporciones catastróficas. Estaba claro que la presa necesitaba urgentemente una reparación. En el proceso, los constructores inyectaban a la presa una mezcla de cemento. Ahora, varios años después, la presa ya no está en peligro de colapsar. Con 200 nuevos mecanismos, es mucho más avanzada que antes. Y aún así, algunos expertos están seguros de que todas estas medidas son solo una solución temporal. Dicen el mantenimiento puede prolongar la vida útil de la presa, pero solo está retrasando el desastre.
6 millones de personas que viven a lo largo de las orillas del Tigris y en zonas más alejadas deberían estar listas para evacuar en cualquier momento. Si una presa al otro lado del río Periyar en Kerala, India, colapsa, 3,5 millones de personas río abajo estarán en un gran peligro, en riesgo de ser arrastradas por un torrente furioso, y la presa está destinada a derrumbarse tarde o temprano. Fue construida hace más de un siglo. Los materiales de lo que está hecha se han debilitado y han comenzado a romperse. Hace 40 años, la construcción ya tenía pequeñas grietas y fugas. Fue cuando los expertos descubrieron que no podrán sobrevivir ni siquiera a un terremoto de grado 6 en la escala de Richter. Y los terremotos son muy comunes en esa zona. Afortunadamente, ninguno de ellos ha sido lo suficientemente fuerte como para causar daños graves a la gigantesca construcción, todavía. Las presas Addicks y Baker se construyeron al oeste de Houston en la década de 1940. Se suponía que debían contener las lluvias torrenciales regularmente y asegurarse de que la ciudad no fuera borrada del mapa. Durante más de 70 años, las represas han impedido que grandes cantidades de agua lleguen a Buffalo Hollow, propenso a inundaciones. Le han ahorrado al país $4,6 mil millones. Pero en estos días las presas se han vuelto de alto riesgo, son bastante viejas y se están desgastando. Ya en 2009, estas comenzaron a fallar después de que cayeran más de 22 centímetros de lluvia en 24 horas. Después de ese aguacero, las represas Dick y Baker fueron nombradas entre las 6 más peligrosas del país. Durante la tormenta tropical Harvey en 2017, el agua de los embalses de Dick y Baker superó las orillas por primera vez en la historia. Miles de metros cúbicos de agua por segundo se precipitaron a los vecindarios, inundando cientos de casas bajo más de 1,5 metros de agua, como en la casa en la que crecí. Fue terrible. Pero si la presa falla, empequeñecerá todo lo que sucedió antes. La presa de Fort Peck tiene alrededor de 80 años. Algunos expertos la consideran una de las más peligrosas de América del Norte. El problema principal, la construcción de la presa. Se construyó con una mezcla de agua y barro que se trajo tanto de río arriba como de río abajo del lugar. Esta técnica no es segura para la construcción de represas y ha habido casos en los que las presas construidas de esta manera colapsaron. Si la presa de Fort Peck fallara debido a un desastre natural como una inundación o un terremoto, solo habría unas horas para evacuar a las personas. Entonces la presa se rompería y el agua avanzaría fuerte y rápido. La escala del desastre dependería de qué tan llena estaba la presa en el momento en que falló. En el peor de los casos, el agua inundaría por completo 12 pueblos y ciudades en 33 horas. También derribaría otras 5 presas en su camino junto con puentes, carreteras y tuberías. Las personas que viven en un pequeño pueblo encajado en las empinadas laderas de Sierra Nevada saben que su destino sería trágico si fallara la presa en el lago Isabela a solo 1,6 kilómetros carretera arriba. Si el lago está lleno en ese momento, nada salvará sus negocios y sus vidas. Hay mucho en juego no solo para las 4,000 personas que viven cerca de la presa, sino también para los 340,000 residentes en Bakerfield, 64 kilómetros bajo por el cañón del río Kern. Hace unos años, la presa de 67 años tuvo un par de grandes problemas. Se estaba erosionando internamente. Durante inundaciones extremas, el agua podría fluir por la parte superior de la presa. También se construyó directamente a lo largo de una falla activa. En otras palabras, un terremoto puede ocurrir allí en cualquier momento. La presa, que ya no es tan fuerte, no resistirá tal desastre natural. En este momento está siendo reforzada y el proyecto de reparación debería completarse en el 2022.